Bueno, hola a todos. Acá estoy de nuevo. Hoy les voy a hacer milanesas rellenas. Milanesas de carne, rellenas de jamón y queso. A veces uno se complica más de lo que cree y no es tan difícil. Así que veremos cómo salen y a ver si ustedes prueban también. La voy a acompañar con un puré de papas, común y corriente nomás, hecho en casa. Y nada, es una delicia, algo que nos encanta y por lo general las hago al horno. Hoy las voy a hacer fritas para que vean ustedes y me voy a hacer una al horno para mí. Les mando un abrazo enorme para todos y gracias por seguirme. Ok, les voy a mostrar los ingredientes para las milanesas rellenas. Carne, estos son como bifes de nalga, porque está bueno que sean grandes para poderlos doblar y tener un punto de apoyo, un punto cerrado. Es más fácil hacerlo que si tienen dos bifecitos chiquitos. ¿Tá? Entonces es preferible comprar bifes grandes así, que puedan cerrar y tener un punto cerrado para no tener que atender tanto, y eso ayuda a pila. Hice montoncitos, les voy a mostrar. Tiene queso suizo y queso mozzarella. Siempre envuelto en el jamón, porque el jamón lo aguanta un poquito, ¿verdad? Porque tiende a salirse, obvio. Huevos. Y pan rallado. Yo uso este que ya viene con sal, viene con pimienta, viene con todo, entonces no uso sal. Si usan uno común, sin nada, le pueden echar sal, pimienta, perejil, orégano, lo que ustedes quieran a las milanesas. Yo directamente no uso nada porque agregarle sal sería mortal. Este plato lo voy a acompañar con un puré de papas, nada más. Puré de papas casero. Bueno, les cuento que hay varias maneras de tratar de que se retenga el relleno. Una de ellas es cerrarlo con palillos de diente y una vez que está empanada, sacarle los palillos de diente y apretar ahí esa parte para que se llene. Les dije que era nalga, no, es cuadrada, perdón, la estuve mirando mejor. Yo trabajé en una carnicería muchos años en Uruguay y en Argentina y mirándola bien es cuadrada lo que estoy usando, no es nalga. Ponen el jamón y el queso adentro y lo cierran así. ¿Tá? Yo ya las tengo todas medias preparadas. Yo las paso primero por huevo, pan, huevo, pan. Quedan bien crocantes y por adentro bien el relleno deshecho. Yo no uso palillos de diente porque para mí es re fácil hacerlo con una espátula. Entonces prefiero hacerlo así. Voy a pasar a hacer lugar acá. Mi cocina, acá esta parte donde filmo es bastante chica, entonces me las tengo que arreglar. Acá estoy calentando agua para hacer el puré de papas también. Yo, como les digo, uso la espátula, es mucho más fácil. Háganlo en cosas, eso les iba a decir también, háganlo en cosas más bien planas, en bowls o en tarteras, como en este caso, más bien planas, así no tienen que andarlas manejando tanto ni para que se les caiga el relleno. ¿Okay? La dan vuelta y después con la espátula la levantan, la llevan al pan, es mucho mejor. Así hago también las de carne picada que tengo ahí puestas en los videos. ¿Ven? Es que se va armando, ya después uno las maneja como quiere. El principio es lo más difícil. ¿Ven? Ya uno trata de sellar bien las esquinas. Siempre hay una parte que queda sin rellenar, obvio. La pasan para acá, la vuelven a dar vuelta. Agarran la espátula. Ya está re manejable porque está mucho más fácil. La pasan acá, la vuelven a empanar
También pueden usar harina. Yo no soy amiga de la harina, para las milanesas no me gusta. Pero pueden usar en el primer paso harina si se sienten más seguros. Eso es a gusto de cada uno, ¿verdad? Es más cuco que otra cosa, me parece, porque a mí me parecen re fáciles. Re fáciles. Ven que quede bien selladito todo. Y está, la milanesa. La pasan a un plato con un poquito de queso rallado, de pan rallado, perdón. Vamos a hacer otra para que vean. Yo las congelo, eso les quería decir. Yo siempre, en mi casa, siempre hay milanesas, porque armo una ensalada y la corto arriba, o con puré, o siempre me saca de apuros. O viene alguno de mis hijos, ahora digo Patricio, porque Diego vive lejos, pero siempre tengo algo para hacer. A ellos les gusta mucho la comida casera. Y entonces en un pan, con unas papas fritas, y pasa. Y yo quedo bárbaro con ellos. Okay. Ahí va la segunda. Agarran la espátula. Ya les digo, si se sienten más seguros poniéndole palillos de diente, también es bárbaro. Hay mucha gente que lo hace así. La cosa es hacerlas. No importa cuánto que le pongan. Y quedan bárbaras también. A mí me encanta la espátula para estas cosas. Estas milanesas rellenas fueron sugerencias de un suscriptor, así que acá están, Ángel. Acá te las estoy haciendo para que veas. Okay. Y acá lista la segunda. Ven que queda bien selladita. Lo importante es que quede bien sellada para que no se escape después. Ok, acá ya listas. En este plato en especial, la heladera es nuestra aliada. Tanto para poner el queso adentro del jamón y un rato en la heladera, eso lo deja más compacto y mejor para manejar. Y ahora la llevo 10 minutos más a la heladera, así se enfría bien el relleno y le da tiempo a cocinarse afuera mejor y no tanto adentro. Ok. Acá ya con un poquito de aceite, tampoco pongan mucha cantidad para que sea más fácil. Vamos a ponerle una. Unos minutitos nomás. Traten de elegir siempre carne bien finita, pero no con agujeros para que no se les escape. Y traten de elegir una carne fina y que sea nalga o cuadrada. No sé el nombre en inglés, no me acuerdo en este momento, pero nalga o cuadrada, que son más parejos los bifes. Yo ya tengo mi puré pronto. Les cuento que el puré yo hago, es una cosa tan sencilla y tan de cada uno, todo el mundo lo hace distinto. Yo hiervo papa, saco el agua, obvio, le pongo un poco de manteca, leche caliente, un poquito nomás, y le pongo una cucharada de queso crema, una cucharada de parmesano, nuez moscada y sal, y nada más. Es todo lo que le pongo al puré. Queda cremoso, queda delicioso. Me encanta, nos encanta, pero yo no como, eso es todo para mi esposo. Ahora no como.
Como ven, sigo usando la espátula para estas preparaciones, es bárbara. Y la di varias vueltas, como para que se vaya cocinando de a poco de todos lados. Vamos a hacer otra. Estando bien fría es mucho mejor manejarlas. Y queda doradita, como la ven acá. Bien doradita. Le dan varias vueltas, cosa de que se vaya cocinando de a poco y pareja. Ahí está. Igual cuando la saquen de la heladera, presionen bien los bordes, siempre manténganlas bien cerraditas, presionando. Qué rico, riquísimo. Yo me hice una al horno. Y bueno, soy aburrida. Estas la disfrutará mi marido y mi hijo si pasa hoy, y si no, bueno, lo guardaré para otro día. El resto de las milanesas las puse en bolsas de zipper de A2 y ya las congelé para otras veces. Quedan como recién hechas, siempre. Ok, esta está lista también. Voy a sacarla. Y les muestro cómo quedan por ahí. Un poquito el puré para ya servirlo. Es un toque nomás. También lo retiro. Y les muestro cómo quedó esta milanesa. Oh my God. Ahí la ven. Miren cómo quedó, bien rellena. Servimos el puré y listo para comer. Más que listo. Y listo la comida de hoy. Espero que les haya gustado. Anímense, no son tan difíciles. Es un cuco que tiene la gente. Gracias, abrazo enorme para todos. Gracias por tanto cariño, por seguirme, por los me gusta, por compartir. Gracias, gracias, gracias. Abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.